Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan esta tarde. La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia les da la más cordial bienvenida a la conferencia Gestión de Residuos Peligrosos en tiempos de pandemia, contexto regional y nacional. Esta actividad se realiza como apertura del curso virtual en Gestión Integral de Residuos Peligrosos por COVID-19. Hoy tenemos como invitado especial al profesor Marco Tulio Espinosa López. Él es zootecnista, especialista en mercado agropecuario y comercio internacional y magíster en ciencias ambientales. También es auditor interno, certificado ICONTEC con énfasis en residuos sólidos, RESPEL, RAE y reciclaje. Además, es consultor nacional e internacional en temas de economía circular para residuos sólidos. También nos acompaña hoy el equipo docente del curso, el coordinador Víctor Hugo Ortiz y las profesoras Sandra Ríos Tobón y Mónica Soto Velázquez. Les recordamos a todas las personas que pueden realizar las preguntas por el chat del Facebook y estas se irán respondiendo tanto durante la charla como al final cuando el invitado termine. Los invitamos para que hagan parte del curso. Aún estamos en inscripciones y en el chat les vamos a compartir el enlace para las mismas. Damos entonces la bienvenida al profesor Espinosa para dar comienzo a la conferencia. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias. Voy a permitirme de una vez, pues entonces subir la presentación y dar paso a lo que vinimos a presentar, básicamente dando un agradecimiento muy especial a la Facultad Nacional de Salud Pública que tuvo a bien invitarme. Realmente yo represento a un consorcio universitario latinoamericano y caribeño para la gestión sostenible de residuos sólidos que conformó ONU Medio Ambiente en una convocatoria ya hace algo así como 4 años. Por favor, ¿me pueden indicar si están viendo la presentación claramente todos y me están escuchando? Profe, si lo estamos escuchando, la presentación todavía no aparece activa. Bueno. Bueno, nos indican que ya aparece. ¿Ya? Ay, bueno, preciso, entonces la quité. ¿Me dicen que sí está apareciendo ya? Bueno, a mí no me aparece, no sé si alguien más la puede ver o si nos indican si por el Facebook ya está. Antes sí se veía, pero ya en este momento no se ve, profe. Bueno, estoy viendo que está montándose en este momento, entonces me indican porque Sí, yo según le mi digo sistema cuándo. ya deben estarla viendo. Ahí hay una fotografía de varias personas. Ahí, Ahí, sí la ahora estoy sí. viendo. Entonces, la primera diapositiva es precisamente la que me permite darle el agradecimiento a la Universidad de Antioquia, pues una de las más importantes universidades, como todos saben, de Colombia, un alma mater altísimamente reconocida, y particularmente a la Facultad Nacional de Salud Pública y a sus representantes y colegas que nos encontramos hoy en esta reunión. Así las cosas, como les decía, yo hago parte del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe, del cual tengo pues el honor de ser el coordinador. Allí participamos 8 universidades de 7 países de Latinoamérica y particularmente en estos tiempos de la pandemia ha habido un trabajo bastante intenso en seguimiento y en análisis y en recomendaciones de lo que debería y no debería ser un buen o un mal manejo de los residuos. Particularmente esta conferencia inicialmente, como la determinaron, habla de los residuos peligrosos. Sin embargo, yo la voy a hacer un poco más amplia. ¿Por qué razón? Porque es que en ciertos momentos tenemos dudas si algunos de los residuos son realmente peligrosos o no lo son, y son algunas de las discusiones que hemos tenido al interior del grupo de expertos que vamos a colaborar con este importantísimo curso. Bueno, nuevamente, como les digo, a la Universidad de Antioquia, a la facultad, y
Como les indiqué, voy a hablar de manejo y gestión de residuos, particularmente todos en tiempos de pandemia. Yo en este momento me desempeño en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales USA como profesor investigador y soy director de la maestría en Gerencia y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Como les decía, también soy coordinador del consorcio universitario para la gestión sostenible de residuos en América Latina y el Caribe. La agenda que pretendo desarrollar está en estos 4 puntos: una situación global y unas recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, ISWA, que es la International Solid Waste Association, es decir, la Asociación de Estudios de Residuos Sólidos, AIDIS, que es la Asociación Interamericana de Salud, Ingeniería y Salud, y ONU Medio Ambiente, y el segundo punto será una situación nacional, algunas recomendaciones del Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Ministerio de Salud, que ha salido bastante legislación y normatividad respecto a cómo se deben manejar estos residuos en esta época. Y un tercer punto, cómo se deben manejar los residuos en casa y en el trabajo, aunque realmente, bueno, vamos a tener algunos puntos de discusión sobre el tema del trabajo, porque supuestamente residuos que tengan que ver con la COVID-19 no deberían generarse en el trabajo porque allá no va a haber presencia, pero bueno, seguramente va a haber muchas dificultades frente a esto, y un cuarto punto que sería una participación y una apertura para preguntas a los asistentes. Bueno, partamos de algo. Seguramente la mayoría, o si no todos los que están presentes en este conversatorio, en este masterclass, saben lo que es un residuo y saben lo que mal llamada basura significa, pero hagamos un recorderis muy rápido y simplemente con estas 2 fotografías gráficas puedo definir lo que es un residuo y lo que es una basura. Un residuo es todo lo que queda después de unos procesos, procesos humanos, sociológicos, inclusive desde los naturales también, ¿cierto? Los socioecológicos, pero que se manejan y tienen unas corrientes diferenciadas, adecuadas para que puedan ingresar como materias primas secundarias en procesos de producción. Otra cosa ocurre cuando, como ustedes ven en esta foto que estoy señalando, esto es la ruta de, entre comillas, de aseo de Bogotá, pero si ustedes ven acá hay una caneca con el aviso de reciclaje. Entonces, ¿qué pasa? No sacamos nada así en los hogares, en los edificios, en los diferentes sitios. Se hace una segregación, si cuando pasa el carro, pues los revolvemos todos. Bueno, también acá en esta otra diapositiva, ¿qué es un residuo desechado? ¿Qué es un residuo recuperado? Este, por ejemplo, es un residuo que tiene reciclabilidad, que son botellas ámbar de una muy conocida marca, y en la otra fotografía, en la de la derecha, donde vemos muchas pacas de cartón, inclusive en el aeropuerto El Dorado. Estas fotografías todas son o de mi grupo de investigación, del semillero de investigación, o particularmente mías. Esta de la izquierda, donde están los estudiantes haciendo un análisis, estamos pesando, estamos mirando qué se puede hacer con ese tipo de envases que no tienen alta reciclabilidad, y la de la derecha, donde vemos en el aeropuerto El Dorado, esa fotografía la tomé yo descargando de un avión de carga material reciclable. Imagínense los costos de huella ecológica que eso significa. Entonces, en la jerarquía de la gestión de residuos, cuando hablamos de integralidad de esa gestión, lo primero es prevención y la reducción. Alguien decía que el mejor residuo es el que no se produce, y efectivamente, si nosotros hablamos de economía circular y ahora de sostenibilidad, pues deberíamos no producir residuos. Y un gran punto de discordia que hay en este momento es sobre todo lo que estamos utilizando desechable para elementos de protección personal, como mal llamadas tapabocas, realmente deberían ser mascarillas, porque la gente malinterpreta eso y hay mucha discusión frente al tema. Si es tapabocas, entonces la gente entiende que solamente se tapa la boca y no se tapa la nariz. Pero bueno, todo esto son puntos de discusión que durante el curso seguramente se van a dar. La prevención o reducción, preparación para la reutilización de residuos generados, reciclaje o valorización total o parcial de los residuos, y eliminación o disposición final a la menor cantidad de residuos.
para lograr una mejor gestión. Entonces, realmente la diferencia entre el manejo y la gestión es que el manejo es todo lo que es manipulación, todo lo que es logística, todo lo que es los procesos, pero la gestión viene desde la planeación, desde la planificación, inclusive desde que estamos pensando en los productos, cosa que hoy hay mucha discusión también, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, el tipo de mascarillas, las características de las mascarillas. Lo que ustedes han podido estar viendo son estudios científicos que han hecho varias instituciones, varias universidades, donde se hace un análisis precisamente. Aquí vemos una diapositiva donde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España realmente tomó como un punto fuertísimo de investigación desde todas las áreas del conocimiento, la coronavirus, la enfermedad del COVID-19, el coronavirus como infección y la enfermedad como tal. Aquí tenemos otro punto de partida que yo trabajo con mis estudiantes, y es que normalmente en toda Colombia, en América Latina y realmente en toda la habla hispana, y ocurre también en el mundo, se habla de salud y medio ambiente o salud y ambiente o salud ambiental. Resulta que para mí como ambientólogo yo tengo un paradigma un poco inverso. Yo digo ambiente y salud por una sencilla razón, porque es que si hay un buen entorno, una buena higiene, unas buenas condiciones de vida, es muy probable que haya buena salud. Todo lo contrario ocurre si tengo un ambiente totalmente insalubre, unas condiciones de vida malas, es muy probable o casi que es seguro que vamos a tener problemas de salud. Entonces, si ustedes han oído hablar sobre de dónde proviene todo el problema de la pandemia, pues hay algunas teorías y pues no se ha logrado totalmente demostrar, pero todo parece indicar que como hemos invadido ecosistemas naturales, especies que estaban alejadas realmente del contacto con el humano, pues son los que posiblemente han generado esta gran pandemia. La cadena de transmisión, en esto voy a pasar muy rápido porque yo ni soy médico, ni soy experto epidemiológico, ni nada, pues mi profesión es zootecnista de base. Sí conozco algo de salud, sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades zoonóticas, y yo creo que realmente esto tiene que ver directamente por ello. Desde un agente que es el virus SARS-CoV-2, que algunos dicen que este virus es hermano de otros que ya han atacado como unas pseudopandemias anteriormente, como el H1N1 y algunos otros más. ¿Quién es el reservorio? El hombre. La vía o puerta de salida, la boca y nariz, el vehículo de transmisión, las microgotas, puede ser de estornudos, de saliva al hablar, al toser, al aire. El mecanismo de transmisión, de persona a persona al conversar o estar cerca, por eso se habla del distanciamiento social. La vía o puerta de entrada a las fosas nasales, la boca y los ojos. Y el hospedero susceptible, persona a la tercera edad y sistema inmunológico deprimido, órgano blanco, los pulmones. Esto todo es tomado de OPS, Organización Panamericana de Salud, en el cual hemos estado haciendo bastantes talleres para entender. Y esta otra es de AIDIS, que es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria. Medidas de higiene y bioseguridad, las mismas que nos recomiendan en todo momento, sino que a veces no las cumplimos o a veces nos descuidamos. Y quiero decirles que tengo ejemplos y personas muy cercanas que tienen que ver con el manejo de esta control de esta pandemia en grandes empresas, y por el mínimo descuido han terminado enfermos. Entonces, el famoso lavado de manos, ¿cierto? Muy bien hecho. Distanciamiento social, vestimenta, indumentaria, ingreso de insumos y alimentos, uso de cubrebocas y cubrenarices, como les digo, aquí estamos usando muchas veces mal el término. El lavado de la ropa, la desinfección de superficies, muy importante esta última, que a veces no la tomamos como tan en cuenta. Preparación de la solución para desinfección, controles en mercados y camiones, sanitización de superficies de calles y personas, también un tema bastante discutido. En eso seguramente durante el transcurso del curso se va a dar discusiones frente a eso, porque hay, digamos, teorías encontradas en este tema de las superficies de calles, igual en el tema de preparación de soluciones para desinfección. Bueno, aquí, como ustedes ven, son las mismas recomendaciones que vimos antes. Sin embargo, aquí se habla también de abastecimiento de agua potable,
manejo de aguas residuales, manejo de cadáveres. En ese tema yo no me quiero meter porque es hasta doloroso, es un tema muy sensible, ¿sí? Algunos tiempos que se han tratado de definir sobre la sobrevivencia del coronavirus sobre algunas superficies como papel, pañuelos, cobre, cartón, madera, tela, acero inoxidable, plástico polipropileno, en cristal o vidrio, en los billetes, es decir, la moneda, el papel moneda y parte de fuera de una mascarilla. Entonces vemos ahí, este es un estudio muy importante y de muchísima amplitud que hizo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 2 o 3 meses hicieron seguimiento a todo lo que se publicaba y consolidaron esto desde la Facultad de Química y Bioquímica en este cuadro. Sin embargo, pues ahí OPS y la Organización Mundial de la Salud hablan sobre higiene y bioseguridad, donde las medidas importantes como la cadena de transmisión, nuevamente insisten en el lavado de manos, el distanciamiento, el tema de vestimenta indumentaria y algo también que hay que controlar bastante, que es el ingreso de insumos, ya sea en el hogar, ya sea en las empresas o donde estemos nosotros. Algo relevante es el uso de cubrebocas o mascarillas, por eso hago aquí la discusión, o sea, cubrebocas o mascarillas, realmente deberían ser mascarillas. El tipo y la forma en que se haga el lavado de ropas, la desinfección de superficies y el uso de elementos de protección de personal. En esto pues hay una discusión muy grande. Ustedes pueden en esta presentación, yo con mucho gusto se las voy a dejar sobre la discusión que hay sobre cubrebocas, tapabocas, si se pueden reutilizar, si se pueden mejorar usando nanomateriales, investigaciones también que se están haciendo a fondo, ¿sí? Desde el Departamento de Ingeniería Química, realmente se logra tener claridad frente a la diferenciación y la real utilización y en dónde se debe utilizar los tipos de mascarillas como la N95, ¿sí? Que se diseñaron para uso industrial inicialmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de alto impacto, ¿sí? Sin embargo, el mal uso también nos puede generar muchos problemas. Se habla que el mal uso de estas mascarillas, cualquiera que sea, pero sobre todo estas que son más sofisticadas, conducen, por ejemplo, a lo que llaman la hipercapnia y la hipoxia, es decir, una es no tener acceso a oxígeno o falta de oxígeno y la otra es la presencia alta de CO2 que nos genera mareos y problemas muy graves, inclusive cuando sale la gente a hacer cualquier tipo de ejercicio con mascarilla, que a veces no tenemos esa conciencia de lo que puede pasar. Los materiales, cómo se hace la cadena de diferenciación, si son máscaras quirúrgicas desechables versus realmente la COVID-19, qué combinaciones híbridas de tela como algodón, cela, chifón y demás, y las diferentes medidas en micras y micromicras para mirar realmente qué probabilidad de filtración puede tener. Aquí hay un dato también muy interesante de este estudio que fue muy amplio, inclusive en la colaboración, como ustedes ven, con la Universidad de San Sebastián en los posgrados, como precauciones frente al COVID-19 en tipos de mascarillas, en bolsas de aspiradora nuevas, paño de cocina, mezcla de algodón, funda de almohada, lino, seda, en las camisas y en la bufanda. Resulta que mucha gente está ahora con, esto se volvió una moda y entonces salimos ya no con cubrebocas ni con mascarillas, sino con bufandas, cual si estuviéramos en el desierto. Y resulta que si ustedes ven acá, tenemos tan solo un 49% de efectividad. De acuerdo también a las microfibras y al entrecruce de las microfibras, ustedes ven, estos son fotografías microscópicas de el distanciamiento entre las microfibrillas, que son las que dan esa relación que les acabo de decir. ¿Qué ocurre ahora desde la perspectiva de residuos? Fíjense que mi perspectiva es muy ambientalista, muy ambientóloga, no tanto desde la sanidad y desde la salud.
Los guantes, las mascarillas y otros productos sanitarios utilizados durante la pandemia del COVID-19 se han transformado en residuos complicados. Así lo dice un estudio de Ecoembes, que es de una asociación de residuos de toda Europa. Por su elevada composición plástica son muy difícilmente degradables. ¿Y qué ocurre? Que nosotros vemos estas mascarillas tiradas en cualquier parte. Particularmente yo salgo aquí al lobby del edificio donde vivo y encuentro guantes de látex tirados, mascarillas tiradas, de una irresponsabilidad de la comunidad impresionante. Los guantes y mascarillas, a pesar de estar hechos en su mayoría con polímeros derivados del petróleo, como nitrilo o neopreno, deben ir al contenedor de basura habitual, el de rechazo o resto, y nunca al amarillo destinado a envases plásticos, bricks y latas. Eso lo dice, como les digo, el Ecoembes, que ustedes saben que en Europa y en España tiene una codificación de colores bastante más amplia y más estricta que la que tenemos nosotros aquí en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Para Miguel Muñiz, coordinador del proyecto BirdLife, ante una crisis sanitaria como la que estamos inmersos, la prioridad absoluta es parar al virus, y por eso las otras vías para luchar contra este tipo de residuos, como son la reducción y la reutilización, supeditada a lo que dictaminen las autoridades sanitarias. Entonces, fíjense la importancia de todo lo que está proponiendo la autoridad sanitaria a nivel Latinoamérica, y ahorita miramos a nivel Colombia. ¿Qué está ocurriendo? Que se nos volvió una moda, la moda en la nueva normalidad, mascarillas deshumanizantes, algunas las han llamado, que no nos vemos la cara, que no sabemos quién es, y en estos días veía un estudio que están haciendo en Bogotá entre pandemia versus seguridad, y resulta que, y yo creo que ustedes lo están viendo en los noticieros, que ahora la gente, como está cobijada porque no le pueden ver la cara y está con mascarillas y además está con cachuchas y gorras, y hasta tenemos una cobertura de máscara completa, pues es muy difícil identificar a las personas. Por eso, por ejemplo, en Bogotá, yo no sé qué está pasando en el resto del país, en Bogotá, en los centros comerciales, si usted va con cachucha, le hacen quitar la cachucha, ¿sí? De alguna manera tratar de que se reconozca. Lo que les decía, el tema de la forma como respiramos correcta o incorrectamente y los fenómenos que se van a dar, todo esto seguramente también nuestra doctora que va a colaborar, la doctora Mónica Soto, que es médico, creo, especialista en epidemiología y demás, ustedes podrán hacer las consultas referentes a esa situación. Bueno, ¿y qué ha pasado en estos tiempos de la COVID-19? ¿Aumentan o disminuyen los residuos? La tendencia, como ustedes ven en esta curva, estos son datos oficiales de ONU Medio Ambiente, vemos que la curva está en gran aumento, ¿cierto? Para el 2050 se espera que todo lo que sea Latinoamérica va a producir 670.000 toneladas día de residuos. Hoy en Colombia se dice que producimos 32.000, 33.000 toneladas día, que van a parar en su mayoría a los rellenos sanitarios mal llamados ahora y que están colapsados. ¿Qué medidas relacionadas con la gestión de residuos domiciliarios con riesgo infeccioso propone? Aquí vemos la Asociación de Residuos Sólidos, ISWA, y a nivel Latinoamérica. Se ha observado una reducción en la cantidad generada de residuos hospitalarios, de establecimientos de salud y patógenos. Igual en todos los residuos sólidos urbanos se ha visto una reducción, y según los datos que se tienen en Latinoamérica se ha hecho una reducción más o menos del 20-25%. En el caso particular de Bogotá, de las 5.200 toneladas que llegaban al relleno, se está por debajo de las 5.000, 4.800 toneladas. Realmente se ha habido una reducción sensible. Y en el tema de los residuos hospitalarios y similares, el prestador de área de servicio exclusiva en Bogotá, que es Ecocapital, ahorita miraremos, que reporta que se ha bajado a la mitad este tipo de residuos hospitalarios. ¿Qué medidas relacionadas con esta actividad en temas con los recicladores urbanos? Las plantas de separación tipo ONGs, así como actividad de los recuperadores informales, se encuentra paralizada. No tanto acá, esto es en Argentina, en Chile, algunos datos de México. En Colombia se ha bajado fuertemente, pero si ustedes ven en las calles, por lo menos en Bogotá, yo tengo monitoreado todo mi entorno acá, y al contrario han surgido grupos cada vez más
hay más. En Colombia la situación del aprovechamiento pues, y es bastante informal, ¿cierto? Se dice que aprovechamos más o menos el 17%. En promedio para las 22 ciudades muestra que el 59% son residuos orgánicos, más o menos el 60%. La pregunta es, ¿qué pasa entonces con estos residuos que están saliendo? Si han aumentado la reciclabilidad, todo lo que es el servicio de empacado y de uso de cuando pedimos nosotros a la casa las comidas y demás, entonces hay mucho más desempaque de materiales que realmente no son utilizables. Esta diapositiva que vemos acá del coronavirus es una recomendación que se ha hecho a nivel de universidades de Bogotá. En nuestras manos está evitar el contagio. Entonces, lo que vimos a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, ya aquí lo aterrizamos a lo que se recomienda en Bogotá. Mojar las manos. Es que nosotros tenemos errores típicos y estratégicos. Nos enjabonamos sin mojarnos previamente. Resulta que, y eso me corrigen los expertos más adelante si tengo algún error conceptual, es que lo importante es que haya no solamente el enjuague, sino que haya espuma, que es la que remueve, enjabonarnos muy bien y que haya espuma, frotar las manos, incluyendo eso lo vemos todos los días en los noticieros, en la radio, en podcast, nos llegan los WhatsApp, pero uno no lo sigue a conciencia. Secar las manos con una toalla limpia, no estar usando la misma toalla. Y ustedes ven acá toalla limpia, papel desechable. ¿Eso qué significa? Que en eso estamos sacando más material desechable. Nuevamente enjuagar las manos y finalmente al secado, que ha sacado la recomendación de los ministerios. Sí, hay medidas generales para el manejo de residuos generados por la atención de pacientes durante la COVID-19, gestión de las intervenciones individuales. Yo en esto no me voy a tener, voy a pasar muy rápido porque resulta que esto es creo que es un módulo completo de todo lo que se ha legislado y lo que se debe hacer. Apretar y asegurar con nudo la bolsa de residuos. ¿Cómo se debe manejar el residuo ya en casa de este tipo? Tengamos o no tengamos enfermos en nuestra casa, pues se habla de una doble bolsa negra, sellada, desinfectada. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones al interior del grupo, hemos pensado también que puede ir con primero una envoltura en papel que hace que se deseque el material. Recuerden que el vehículo es la humedad, sin embargo, también consultando, a algunos no son amigos de que esto suceda porque el papel humectado pues, se puede deshacer fácilmente y se puede romper. Y la doble bolsa tiene la función de que no permee, ¿sí? Puede que una bolsa permee, ya dos bolsas es muy difícil. Sin embargo, el trapear, desinfectar piso, desinfectar guantes, remover los guantes exteriores, desinfectar los guantes internos, ponerse nuevos unos guantes externos. Entonces, aquí lo que estamos generando cada vez es mucho más material desechado. ¿Qué actividades y responsabilidades de las IPS frente al manejo de los residuos? Entonces hay temas muy particulares, seguramente aquí tenemos funcionarios de IPS presentes, expectantes de lo que pueda hacer y cómo pueda mejorarse. No vamos, esta es una masterclass muy general, más que otra cosa es provocador de la discusión y de prometerles que con toda seguridad dentro del curso ustedes van a resolver inquietudes que van a tener. ¿Qué pasa con la ruta sanitaria interna? ¿Cómo es el tema de la desinfección y el manejo de los vehículos de recolección interna, de los residuos, ya sean ordinarios o sean peligrosos? La ruta sanitaria interna, manejo de residuos en la habitación del paciente o zona limpia. Aquí particularmente el colega Víctor Hugo Ortiz, pues es un experto, no solamente en temas de consultoría, sino auditor de todos estos procesos en hospitales y IPS. Entonces, él les puede dar mucho sobre este tema. Salud es de todos, MinSalud, orientación para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres. Esto me parece terrible, pero está ya también legislado. Esto, como les digo, me parece pues terrible, pero es una tristísima realidad. Hablábamos también con el grupo de colegas que uno está lejano de las situaciones hasta que le pasa. Entonces, ya tenemos aquí en la torre donde yo vivo, ya tenemos 2 personas infectadas del COVID, un
con un cuñado mío también está sufriendo afortunadamente benéficamente estos padecimientos, y además tenía que ver con preverlo para un cúmulo muy grande de trabajadores. Él es médico, director de salud y seguridad de una gran empresa colombiana, y terminó pues con esta problemática. Actividades responsabilidades de los prestadores de servicios de salud: limpieza y desinfección del lugar diferente a la prestación del servicio de salud. ¿Qué pasa cuando tenemos una persona en casa? ¿Cómo se debe manejar? Pues obviamente el encierro personal de ese individuo, pero ¿y qué pasa con todo lo que se genera de residuos, con todo lo que se genera de su diario vivir, de la sola comida, cómo se le llega la comida? Bueno, todas estas situaciones son bien complejas. Yo les pongo un caso particular, y por eso esta diapositiva donde muestro unas fotos. Yo convivo aquí con una persona mayor, adulto mayor ya, es mi suegra, y con ella pues tenemos algunos cuidados particulares. Ella necesita unas inyecciones de vitaminas y demás cada cuánto tiempo. Entonces lo que hicimos fue generar nuestra propia bolsa interna roja, donde todos los materiales pues los estamos aquí tratando de manejar de la mejor manera. Ustedes ven, tenemos una bolsa plástica, una bolsa externa de color rojo de papel, y en su momento veremos con ese cúmulo que iremos a hacer, y no que lo que normalmente ocurre, que es que se lo botamos a los residuos sólidos urbanos dentro de la bolsa negra y van a parar irresponsablemente al relleno sanitario de Doña Juana, generando unos problemas gravísimos. Yo les comentaba, y es un caso particular, lo conozco muy bien, he tenido la oportunidad de asesorar esta empresa que es el área exclusiva de servicio exclusivo de residuos hospitalarios y similares, que es Ecocapital. Con el gerente tenemos conocimiento, cierta confianza. Yo le hice las preguntas que veo acá, ¿sí? Tienen estadísticas para un reporte que estamos haciendo del tema para un medio ambiente sobre la generación de residuos. Entonces, él me dice: al contrario, ha disminuido el volumen sustancialmente, los hospitales están al 50% ocupación, ¿sí? Hay un protocolo de MinSalud que va por ordinarios, porque yo le preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos en el caso? Ustedes no tienen servicio para prestar casa a casa o entidad por entidad. Dicen, no, hay un protocolo de MinSalud que va por ordinarios, que era lo que yo les decía. Entonces, esto tiene mucho de largo y de ancho, mucha tela donde cortar para definirlo. El decreto 593 del abril 24 permite la actividad del reciclaje y aprovechamiento de residuos, ¿sí? Les permite a los recicladores seguir actuando, sin embargo, restringe a los mayores de 70 años, pero que son un porcentaje muy importante de los reciclados de oficio en Bogotá y en toda Colombia, ¿sí? Y ahí esa contaminación entonces ya la estamos viendo con guantes desechados por todas partes. Estas fotos son tomadas aquí cerca en el humedal. Yo vivo cerca en un humedal, y de alguna manera pues alcanzamos a monitorear qué está pasando. Bueno, esto simplemente es algunos contextos de por qué nosotros trabajamos fuertemente en esto. Los objetivos de desarrollo sostenible, el 6, 12 y 13, saneamiento, producción y consumo responsable y acción por el clima, nos parece que son fundamentales para este asunto. Algunos casos donde hemos logrado reducir sensiblemente, ustedes ven acá un camión de un municipio de Cundinamarca, donde ni siquiera tienen carro de basura, sino simplemente las volquetas del municipio recojan el material y lo llevan al relleno sanitario. En un tiempo de 4 meses logramos reducir el 25% de los residuos que generaba, y se hizo un aprovechamiento tanto valorización de orgánicos como de materiales reciclables. Sin embargo, pues en estos días del COVID-19 todo eso está bastante disperso. ¿Qué queremos? Que realmente tengamos no solamente cuidado para nosotros mismos, sino para la gente que hace estas labores. Aplauso para estos héroes de los cuales nadie habla, ¿cierto? Los que están en la calle todo el día recogiéndonos, ¿sí? Merecen por fin un reconocimiento. Estos son programas de inclusión, ustedes ven ahí las fotografías, todo esto es tomado aquí en mi entorno próximo, en lo poco que yo puedo hacer internamente en el chat de basuras. Ustedes ven aquí la persona con la cual se tiene convenio. Se trata de hacerle un manejo adecuado a los reciclables y también a los materiales que se van directamente al carro de basuras. Esto, pues no todos los recicladores tienen esa conciencia, ni los que manejan la basura. Aquí está uno de los líderes de los recicladores de la localidad donde yo vivo, que es Suba, una localidad que tiene 1.300.000 habitantes, y yo le tomaba una fotografía
llegué y le decía desde adentro de mi edificio, bueno, usted no se cuida, no, entonces no, a nosotros no nos pasa nada, dice, pero sí puede ser un foco de transmisión para llevar la enfermedad por toda la localidad y por toda la ciudad. ¿Cómo reciclar en casa en tiempos de COVID? Entonces son algunos ejercicios que no voy a detenerme acá, se las dejaremos. Sin embargo, lo que sí es importante es que a partir del 1 de enero vienen estos tres recipientes, contenedores, el famoso blanco y negro que se utiliza en Bogotá y ahora va a venir el de orgánicos, que es el contenedor verde y cómo lo iremos a manejar, ¿sí? Algunos programas han hecho bastante énfasis en la labor de los recicladores durante la pandemia que están diseminados por toda la ciudad. Ustedes ven, hay reglas con las cuales ellos se han también auto comprometido. Sin embargo, pues tenemos dificultades bastante serias. Por eso, el programa académico de América Latina y del Caribe de ONU Medio Ambiente, el consorcio universitario, la Universidad UTCA y la Universidad de Antioquia, queremos que todos seamos conscientes de lo que puede llegar. Queremos seguir viendo el planeta azul y verde como lo conocemos en las fotografías de la NASA o como esto que estamos sufriendo, ¿no es cierto? Ya los residuos y tristemente hasta las personas pues estamos siendo desechadas. Por último, y me rindió a las 4:37, pensé que me iba a demorar más. Los invito a que hagamos 2 retos. La botella feliz, en muchos municipios, departamentos ya se está imponiendo. No es el whisky, el aguardiente o el tequila, sino donde por responsabilidad extendida del productor, los dueños de estas marcas que ustedes ven acá tienen que responder por todos los empaques flexibles y por todos los envases que salen al mercado. ¿Cómo pudiéramos hacer para pensarnos nosotros un responsabilidad extendida al productor y al comercializador de todo lo que son los materiales de elementos de protección personal y todo lo que esta pandemia global y en Colombia nos está generando? Ese sería un primer reto. Y el segundo reto es que en la medida que nosotros logremos retener dentro de nuestras casas materiales que no deberían salir para los rellenos sanitarios y que son sustratos, todo esto son ejercicios que hemos hecho ahora en este enclaustramiento a nivel personal. Empecé a probar, siempre hablaba del compostaje, tengo mucha experiencia en compostaje industrial y semi-industrial, pero en compost casero no. Entonces me di a la tarea y al reto de empezar a hacer compost casero y hoy tenemos un jardín muy lindo que realmente es la encargada de eso, es mi suegra, que además le da un papel y un reconocimiento y una autoestima muy alto. ¿Cómo lograr para que esto realmente sea una realidad y empezar a poner a dieta los rellenos sanitarios de Colombia? Hay una estudiante de nuestra maestría de gerencia y gestión integral de residuos sólidos que llegó con la idea, hoy en día lo estamos convirtiendo en un proyecto de poner a dieta el relleno sanitario Doña Juana. Ya hemos tenido reuniones a nivel de la localidad de Suba, algo de Usaquén, en Engativá donde ella trabaja, y vamos a tratar de hacerlo. Entonces, todo lo que yo les planteo son retos de la sostenibilidad desde la perspectiva ambiental y de salud. Recuerden, para mí primero está un buen ambiente y seguramente como resultado una buena salud. Aquí termina mi presentación, entonces quedo a disposición de ustedes para las preguntas, los comentarios o lo que quieran que podamos adelantar. Entonces, no sé, Víctor Hugo, si quiere tomar un poquito la vocería y transmitir las inquietudes. Bueno, mientras Hugo nos da pues como señal, agradecerle muchísimo al profesor Marco. Impresionante la lógica y todo el recorrido que se ha hecho en este momento, pues como de los residuos en tiempos de pandemia.
Es muy interesante, invitamos a todas las personas que se conectaron, tuvimos, profe, alrededor de 100 personas conectadas Buenas tardes. escuchando su conferencia. Escuchen. Y bueno, entonces le doy paso a Víctor, si hay preguntas o si hacen comentarios acerca pues como de lo que escuchamos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Víctor Hugo, soy el coordinador del curso. Quiero agradecerles a todos por su asistencia y la participación en esta conferencia inaugural por parte del profesor Marco Tulio, quien será uno de los docentes que nos acompañará en el desarrollo de algunos de las temáticas de los módulos. Los invito para que se inscriban a través del link que hemos puesto en los comentarios y también en la línea telefónica 219-6807, donde les dirán cuándo iniciará el curso. El valor del curso es de 272.000 pesos. Esperamos que todos se inscriban. La idea es que aprendamos muchísimo en un tema que actualmente es, aparte de que ha causado mucha polémica, pues también nos acoge y nos implica a todos a nivel mundial. Entonces, la invitación es para que se inscriban. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y esperamos verlos pronto en el curso virtual. Muchas gracias. Eso quiere decir que no hubo muchas preguntas, Víctor. No, no hubo muchas preguntas, hubo pocas, pero se lograron responder. Si la gente de pronto tiene pues más inquietudes, pues bienvenidas sean y aquí se las responderemos. De pronto sería interesante escuchar a los colegas, a la doctora Mónica o a la doctora Sandra con algún aporte que quieran hacer a esta discusión y sugeriría eso para darle cierre. La profe Sandra, que nos acompaña en el chat, en el grupo, si tiene algún comentario. O Diana Marcela también, que ha estado muy con Muy nosotros en atenta. todos los momentos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Marcela Soto Castrillón, pues en nombre del decano de la Facultad Nacional de Salud Pública y de la jefe de extensión del Centro de Extensión, la profesora Luzmeri Mejía, les damos pues como a todos la bienvenida pues a este espacio. Agradezco mucho la asistencia, fue una excelente asistencia, así queremos como que se enamoren pues como de este curso, ¿cierto? Y se inscriban para que entre todos podamos interactuar y aprender mucho más sobre este tema. Tenemos personas pues que son muy expertas en el tema desde varios ámbitos, como decía el profesor Marco Tulio, todos tenemos una experticia pues como en un tema particular. Va a estar el profesor Marco Tulio, que ustedes ya escucharon pues como el perfil del profe. Está la profesora Sandra Ríos, ella es microbióloga, no sé si la profe tiene audio, que me corrija de pronto con el perfil, microbióloga, doctora en salud pública. Está la profesora Mónica Soto, que ella es médica, tiene un postdoctorado en enfermedades infecciosas. Y el profesor Víctor Hugo Ortiz, que ha trabajado mucho tiempo desde las entidades públicas con el tema de residuos hospitalarios. Es un tema muy interesante que siempre nos tenemos que estar actualizando. Entonces es demasiado importante pues que los colegas y todos los que estén interesados se inscriban y puedan aportar, pero sí me gustaría mucho que el que tenga inquietudes que de pronto nos las hagan saber por el Facebook, que tenemos otro momentico de transmisión, sean las inquietudes técnicas o a nivel del curso, pues cómo está proyectado. No sé, Víctor, si estás viendo el Facebook, a ver si alguno de los asistentes tiene inquietudes al respecto. Buenas tardes.
En este momento no tengo acceso a la cámara, pero me uno a los compañeros de darle la bienvenida al curso, motivarlos a la inscripción. Es un curso muy interesante. Todos estamos en exposición constante a la generación de residuos, a la emisión de residuos, al virus como tal. Entonces, aprender cómo disponer de esos residuos, cuál es el tiempo de duración del virus, cuáles son las características del virus que hacen que tengamos que tener unos comportamientos y actitudes frente a estos, es muy importante en tiempos de pandemia y obviamente en tiempos post pandemia que vendrán para todos. Entonces, bienvenidos. Profe Marco, hay una pregunta en el chat. Bueno, me va a tomar la palabra. Dice, buenas Bienvenida. tardes. Mi pregunta es, los residuos generados como mascarilla y guantes, toallas desechables, ¿deben ser separados de los residuos comunes? Bueno, esa es la gran discusión que tenemos. Yo personalmente sugiero que sí sea así, que se separe. Pero la norma nacional, y en eso Víctor Hugo es mucho más experto, si quiere el deporte puede responderlo, dice que no, que va a residuos ordinarios. Es la discusión que yo les planteaba sobre la doble bolsa negra, sellada, desinfectada. Yo considero que debería darse un manejo diferenciado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que no tenemos la logística adecuada para hacer, no sacamos nada con separarlo, embolsarlo de forma diferente, si no tenemos quien lo recoja y quien lo disponga de una manera diferenciada. Entonces, la norma nacional, por facilidad en todo el país, lo que dice es que se haga doble bolsa negra y se vaya con los ordinarios, doble bolsa sellada y desinfectada. Víctor, no sé si alcanzaba a recoger la pregunta de la profesora Mónica Jaramillo, que se me pasó en el chat. Cuéntame, por favor, cuál es. No, por eso. Ella preguntaba acerca de cómo los prestadores pueden enfrentar, pero no, yo no la logro recuperar de acá. ¿Cómo Bueno, los prestadores recuperar los materiales de este tipo? ¿Será desde los hogares? Desde las IPS, ¿cómo pueden afrontar las personas de las IPS? Bueno, pero no, se me Bueno, fue. es que el tema con las IPS, como yo les mostraba, muy sucinta y rápidamente, es que tiene una normativa particular y especial. Las IPS tienen un compromiso grandísimo y a nivel nacional esto está muy bien legislado y en las grandes ciudades, incluidas las medianas y bastantes de las pequeñas, tiene un seguimiento muy fuerte desde la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria. Entonces, las empresas que están licenciadas para hacer la gestión externa, o sea, la ruta sanitaria externa a nivel nacional, cumplen muy bien con esos protocolos y parámetros. Sin embargo, pues yo no les puedo dar cuenta qué está pasando en este momento por el mismo encierro. Yo les puedo dar cuenta hasta mediados de marzo que podía saber qué estaba pasando precisamente con los residuos hospitalarios y similares que generamos nosotros en la universidad, en la UTCA, y nosotros allá tenemos anfiteatros humanos, animales, clínica veterinaria, la salud de la universidad y laboratorios y demás, y allá es muy controlado esto. De hecho, iba 3 veces a la semana el prestador de servicio exclusivo como se los mostré, Ecocapital, que es la área de servicio exclusiva en Bogotá. No sé, digamos en Medellín, cómo funciona, aunque sé que son muy organizados y cumplen muy bien la norma. De pronto, Víctor Hugo nos pueda enriquecer la respuesta. Hola a todos. Sí, o sea, en la ciudad de Medellín actualmente existen 5 rutas hospitalarias o de residuos especiales, todas con licencias y permisos actualizados para la recolección de residuos peligrosos. En Medellín es muy exigente la parte hospitalaria, entonces todo lo que tenga que ver con IPS, hospitales, consultorios y todo lo que sea de aplicabilidad del decreto 351 del 2014, tienen contrato con rutas especiales de aseo. Entonces es algo que en la ciudad sí está muy organizado y se hace control año tras año a través de las visitas de inspección, vigilancia y control
que realiza la Secretaría de Salud de Medellín y algunos municipios del área metropolitana. En cuanto a la generación de estos residuos por COVID-19, que verdaderamente los ocasionamos o se generan es en las viviendas cuando tenemos un familiar o un amigo que está contagiado con la enfermedad. En este caso, el gobierno en ninguno de sus lineamientos describió o dio la exigencia de manejar estos residuos como peligrosos. Entonces, no hay una exigencia de hacer un contrato con una empresa para que me recolecte esos residuos, pero hay algunas empresas que sí prestan el servicio, inclusive a través de sus redes sociales, lo ofertan y le explican a la gente cómo manejar esos residuos en su vivienda y cómo pueden contactarlos para ellos hacer la recolección. Lógicamente, esto tiene un costo adicional, pero si vamos de conciencia ambiental, ¿cierto? Y de procurar por no generar o ocasionar más problemas a la salud, pues sería algo muy lógico de poder realizar. Pero nos falta todavía mucho compromiso y cultura en el tema. Entonces, actualmente la normatividad es muy exigente, pero en el área de la salud. Y ya en los otros sectores económicos y en las viviendas, sí es como están en los lineamientos actualmente que sacó el gobierno durante los meses de marzo y abril, durante la pandemia, donde, como decía el profesor Marco Tulio, se debe manejar en bolsas negras, doble bolsa negra, anudada y desinfectada, y simplemente entregar a la ruta de ordinarios que pasa por el sector o por el barrio. Así es como está estipulado actualmente y eso es lo que se debe pues como cumplir en el momento. Ya la idea es que a través de estos cursos o de estos foros o simposios o lo que se esté realizando actualmente, no solo en el país, sino en el mundo, pues salgan ideas de cómo podemos mejorar el manejo de estos residuos, no solamente por COVID-19, que es el tema actual, sino también por otros tipos de enfermedades que generan o ocasionan aislamiento de una persona. Víctor y profe Marco, la profesora Mónica me dice que la pregunta de ella iba más como en cómo pueden afrontar los prestadores de servicio ordinario de aseo los riesgos que se generan por la generación domiciliaria de estos residuos. Ok. Bueno, en eso no me detuve, pero hay unos lineamientos muy importantes que ha dado la Organización Panamericana de la Salud y está claramente estipulado. No lo presenté, pues primero por premura en el tiempo y segundo porque creo que hace parte importante del curso dependiendo del perfil de los participantes. Si hay algunos o varios que sean responsables de la prestación del servicio de aseo, pues podemos dar un énfasis importante allí. Se habla del manejo de la desinfección de los camiones, cómo se debe dotar y cómo se debe enseñar a los operadores para su autocuidado y el cuidado de la comunidad. Hay varios lineamientos y tópicos que está proponiendo la Organización Panamericana de la Salud y AIDIS al tema. Profe, hay varios comentarios y preguntas, se las voy a hacer, entonces para que recojamos. Dice que si el curso va a tener el tema de manejo de cadáveres, si los profes nos pueden contar. Uy, yo en ese tema no me meto, de eso no sé, Víctor, si usted quiera incursionar en eso, a mí hasta me pone la piel de gallina. Pues mira, dentro del tema, dentro de uno de los módulos del curso, se habla sobre el manejo de residuos generados por COVID-19 y entre ellos está el manejo de cadáveres. Pero no se va muy ampliamente porque no es el objetivo del curso y no porque pues mucha gente no los trata, sino que le compete únicamente a todo lo que son las funerarias. Y en este caso pues, sería solamente como algo muy general, como simplemente para explicar más o menos cómo sería el manejo, pero ya muy detallado si no se va a dar en el curso. Listo. Hay otra pregunta con un comentario, dice, se entiende que por temas logísticos en las ciudades no se ponga en práctica el tema de la bolsa roja y por eso decretan usar doble bolsa negra desinfectada.
Pero si en una empresa se le quiere dar el manejo de bolsa roja y se tiene un proveedor externo que con las licencias ambientales respectivas incineran esos residuos, eso implica que se debe implementar enteramente lo que establece el Manual de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares. Digamos que es una determinación de responsabilidad ambiental y social de la empresa. Y me gusta esa postura. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata. Yo hago parte de la, esto es como el grupo de sostenibilidad y de gestión ambiental de la ANDI, la mesa ambiental de la ANDI, y allá ha habido muchas discusiones muy grandes frente a esa situación. En últimas, yo podría decirles, resumiendo y concretando que se ha definido, es que particularmente las empresas que quieran ir más allá de su responsabilidad pueden incorporar esto como una premisa propia, ¿sí? Y que sea trabajado y manejado como residuos especiales, hospitalarios y similares. Obviamente esto significa incurrir en unos costos adicionales. No sé, Víctor, si quieras comentar algo también. No, profe, creo que está muy bien así la respuesta que usted dio. Vale. Bueno, hay otra pregunta que dice qué planteamientos se están revisando en cuanto a residuos químicos y de medicamentos para el manejo en el hogar, ya que tenemos muchas personas que en sus casas están continua y regularmente generando ese tipo de residuos. Empezando por un residuo que no tenemos en cuenta y es que ahora estamos desechando altísimas cantidades de detergentes y de jabones. Eso ya se está reflejando en términos de condiciones de las aguas, condiciones de las plantas de tratamiento. Hay un estudio amplio que están haciendo en Europa precisamente para tratar de determinar qué pasa con este crecimiento sanitario e higiénico que estamos haciendo desde las casas, desde los hogares y desde las industrias. Digamos que eso podría ser un muy buen punto para otro curso. No sé, Víctor Hugo, porque es que esto no cabría aquí una situación inicial, pero eso habría que hacer otro curso completo, inclusive desde la perspectiva de la doctora Sandra Ríos, que es experta en este tipo también de situaciones. Sí, profe, es un tema muy amplio y actualmente en el país existe no una norma, sino una directriz que dio el Ministerio de Salud referente a la recolección de los residuos de medicamentos y fármacos que se generan en las viviendas. Esto se conoce como punto azul. Esos puntos de colección se pueden encontrar en las cadenas de farmacias, en algunas IPS y hospitales. El objetivo de ellos es que todos los medicamentos que se generen por vencimiento o deterioro en las viviendas se lleven a estos puntos azules y ya la empresa contratada para su recolección se encargará del almacenamiento y la disposición final. Pero esto es una normatividad que sacó el Ministerio de Salud como apoyo a las viviendas para disminuir o minimizar la generación de esos residuos y que no se vayan al relleno sanitario. Lo que pasa es que no es de mucho conocimiento por las personas, más que todos en el sector salud. Y el objetivo es que tanto en las farmacias, droguerías, IPS, le digan a los pacientes y a los usuarios que si tienen medicamentos vencidos, los deben de llevar allí para depositarlos. Es como lo que hay más organizado en el país, pero lo que falta es como más comercialización y conocimiento por parte de las personas, o sea, que sea como... pues, Bueno, y hay creería yo, una última pregunta que dice, ¿podría desde los hogares realizarse la desactivación de los residuos COVID, mascarillas y guantes con hipoclorito de sodio? De esa manera reduciría el riesgo, en especial a los trabajadores del aseo. De ser así, ¿a qué ppm sería la solución del desinfectante? Bueno, esa respuesta yo se la dejaría si todavía estamos con la doctora Sandra Ríos, que es un punto neurálgico que hemos tenido también de discusión sobre ese tema de desactivadores. Entonces sí me gustaría que de pronto si ella nos puede colaborar con esa respuesta.
La profe Sandra todavía nos acompaña. Sí, yo la veo, pero tal vez Sí, no nos escuchó. No sé, Víctor Hugo, porque ahí yo no quiero embarrarla. Pues mira, cuando se habla de residuos por aislamiento, se conocen como áreas críticas y todo lo que haya tenido contacto con la manipulación de los residuos o el manejo de los mismos se debe de tratar como de alto riesgo. Entonces, en esta parte es posible manejar el hipoclorito porque va para relleno sanitario y por prevención, y las partes por millón sería 10.000 partes por millón, que es lo que se utiliza en áreas críticas y en zonas de aislamiento de pacientes o usuarios con enfermedades contagiosas. Entonces, esa sería como la proporción, 10.000 partes por millón a utilizar con hipoclorito de sodio al 5.25% o al 5%, que es la concentración pues como de las más bajas en este desinfectante. Pero también se pueden usar otros desinfectantes que también son recomendados, como es el amonio cuaternario, que también se va preparado con agua, pero a una cantidad que dice la etiqueta dependiendo del fabricante. Entonces, lo que es amonio y el hipoclorito se pueden usar perfectamente. El hipoclorito a 10.000 partes por millón. Bueno, muy bien. Yo creo que ya siendo las 5:00. Una última pregunta que me hacen por acá por el interno es ¿en qué horario se va a orientar el curso? Es importante que sepan que la mayor parte de las actividades que se van a ofrecer son asincrónicas, ¿cierto? Solo tenemos planteado realizar 3 conferencias o clases magistrales, las cuales se realizarán en horarios extremos, ¿cierto? Para facilidad como de las personas asistentes, y fuera de eso, estas quedarán grabadas, entonces no hay inconveniente pues como por ese lado. Y otra pregunta que me hacen es el inicio del curso, de pronto Sandra nos colabora respondiéndoles como sobre el tema. Gracias. Bueno, acerca del inicio, bueno, es muy importante contar por lo menos con un cupo mínimo de participantes. Tenemos muchas personas interesadas, pero la preinscripción realmente se logra o se vuelve efectiva cuando realizan el pago. Entonces, de acuerdo a eso, pues estamos recordándoles, ¿cierto? Y por eso también esta conferencia para motivarlos y animarlos para que podamos iniciar curso a mediados o finales de este mes y poderles notificar por correo electrónico a las personas ya inscritas. Bueno, entonces creo que no siendo más, agradecerle al profesor Marco Tulio su tiempo, su disposición, la preparación de este tema, su experiencia que se nota en todo lo que nos contó, y a todo el equipo que nos acompañó hoy, a los docentes y a Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos verlos muy pronto como participantes en el curso, ya sea como profesores, organizadores o como estudiantes, que bien se necesita una capacitación seria en estos temas. Muchas gracias a ustedes por la escuchar. Muchas gracias, profe, por su participación. Con Muchas mucho gracias gusto. a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.